Europa y estoy cursando la materia de Educación Constitucional con el maestro Fernando Inán Cruz. Y en esta ocasión voy a estar hablando con un grupo de amigos acerca de un tema bastante interesante, el cual es la importancia de la Constitución Dominicana, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Otro de lo que está, otra de las cosas que está. El tema de la Constitución Dominicana, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Generalmente, cuando hablamos sobre leyes políticas, sociales, legislaciones y demás, muchas veces pensamos en la Constitución, pero sucede que muchas personas no conocen el concepto de la definición de la Constitución Dominicana. Para empezar a hablar sobre este tema tan interesante, primero debemos definir qué es la Constitución. Lilis, ¿qué tú consideras que es la Constitución? Bueno, la Constitución de la República Dominicana fue promulgada en 1844 por primera vez, siendo esta la ley suprema del país, que define su estructura tanto política, jurídica y social. Ese documento ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo de la historia dominicana, adaptándose a los que son los cambios sociales, económicos y políticos del país. Siendo esta que en el 2015 fue la última actualización que esta. Sí, así es, la última modificación. Y cabe destacar que la Constitución Dominicana es la constitución que más modificaciones se le ha hecho a lo largo de la historia. Y así es, como tú mencionabas, la Constitución Dominicana está para establecer y proteger los derechos fundamentales, sociales y civiles de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos dominicanos. Bien, pero ya que estamos hablando sobre la Constitución Dominicana, vamos a hablar qué establece la Constitución Dominicana, qué podemos encontrar en ella. Yosmeri, ¿qué podemos encontrar en la Constitución Dominicana? La Constitución de la República Dominicana establece las aspiraciones y el compromiso asumido por la sociedad y por igual por el Estado de la República Dominicana, que es consolidar la democracia mediante el fortalecimiento de la misma. Este se hace de una manera de crear conciencia en la participación y el empoderamiento de respetar no solamente las leyes, también las instituciones. Así es, así es. La Constitución Dominicana se basa en el respeto de la dignidad humana y la soberanía popular. Ahora bien, conocemos ya qué es la Constitución que establece, pero también es importante mencionar algunos ejemplos de los derechos que establece la Constitución Dominicana. Daniel, dame ejemplos de los derechos que están establecidos en la Constitución Dominicana. Buenas tardes. Bueno, la Constitución Dominicana establece la división de poderes. Dentro de aquellos poderes podemos encontrar el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Otro de los derechos que establece la Constitución Dominicana es que la Constitución establece que los recursos naturales son patrimonio del Estado. Otro derecho más que podemos resaltar es que la Constitución establece que el pueblo es el único soberano y que de él emanan los cabezas de la Constitución Dominicana. En la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Así es. Y mira qué interesante, porque la Constitución Dominicana está para favorecer a nuestros ciudadanos. Por ejemplo, las personas no saben que la educación es un derecho. Los gobiernos no establecen diferentes escuelas en las ciudades simplemente porque quieren o por gusto, sino porque es un derecho que el gobierno debe de proveerle a los ciudadanos dominicanos en este caso. Bien, pero ya que conocemos qué es y qué establece la Constitución, también es importante hablar de cuál es el propósito de la Constitución. ¿Por qué en los países hay constituciones? Y Belén, ¿por qué tú crees cuál tú crees que es el propósito de la Constitución? Bueno, una constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente, que tiene como propósito constituir una separación de bienes, definiendo y creando así los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además de ser la ley fundamental
de un Estado con un rango superior al resto de las normas jurídicas, fundamentando todo el ordenamiento jurídico que incluye el régimen de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos. Así es, así es. La Constitución establece que nosotros tenemos derecho de libertad de expresión, de religión, derecho al deporte, la cultura, etcétera, etcétera. Bien, ya hablamos acerca de la Constitución Dominicana, ahora vamos a tratar otro tema bastante importante, que es la dignidad humana. Y si tú consideras que es la dignidad humana. La dignidad humana de la persona es un derecho y un deber fundamental en el Estado constitucional desde una perspectiva moral y jurídica. Es la base del respeto, la libertad, la autonomía y la responsabilidad del ser humano. Proteger la dignidad del ser humano es proteger cada una de las capacidades del ser humano, de manera que permitamos que no solo sea posible desplegar dichas capacidades, sino que puedan alcanzar el nivel más elevado en el desarrollo. En este sentido es proteger la dignidad humana, que supone el proyecto de dignificar la vida del ser humano, de hacerla más digna para permitir a cada uno desarrollar su vida en plenitud. Esto supone que nadie es ni más ni menos que otro ser humano, porque nuestra dignidad es igual Para todos, sí, así es. La dignidad es la expresión más profunda sobre el respeto del valor que tiene cada ser humano. Ahora, también vamos a hablar de cuál es la importancia que tiene la dignidad humana. Lady, ¿cuál es la importancia que encontramos en la dignidad humana? Buenas tardes. La dignidad humana es el valor que tienen las personas por el simple hecho de serlo. No es una condición que es provista por una persona o una organización, sino que es consustancial a la humanidad, sin importar raza o religión. Una persona pierde su dignidad si se deja utilizar y la importancia de la dignidad humana es crucial para tener relaciones sanas. Fundamentales. Leila, ¿qué tú entiendes por el concepto de los derechos humanos? Bueno, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos que garantiza la Constitución, en este caso nuestra Constitución Dominicana. Aquellos derechos que tiene cada persona, sin importar su raza, sin importar su sexo o su religión. Entre los principales derechos que garantiza nuestra Constitución encontramos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. También es importante saber que estos derechos fundamentales tienen como principal función garantizar la dignidad humana. Excelente, así es. Bien, pues según la definición que tú me das, puedo interpretar que se asemeja a lo que son los derechos humanos. Yo ¿tú podrías decirme cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Corroborando lo que dijo mi compañera, cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de decretos que son aplicados según la Constitución de la República Dominicana, digamos en este caso. Ya cuando hablamos de derechos humanos, no tienen, digamos, territorio ni raza ni personas, son atributos, son adquiridos simplemente por los humanos sin importar en cuál país o en cuál territorio se encuentran. O sea, la diferencia es que el derecho fundamental es vía ley, un decreto por parte del Estado, y los derechos fundamentales son, digamos, mundiales. Bien, gracias. Bien, ya para concluir, Ismael, ¿cuáles tú consideras que son los derechos fundamentales? De aquí, ¿cuáles son? Bien, nuestra Constitución, principalmente a partir del artículo 37 hasta alrededor del artículo 68, se destacan algunos de los derechos fundamentales de nuestro país. Entre ellos está el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a la salud, al bienestar ciudadano,
el derecho a la libertad de conciencia y de cultos, entre muchos otros derechos que nos permite la protección de nosotros los ciudadanos